En el tiempo de Miqueas, la gente se había separado de Dios. En el tiempo de Miqueas, los pueblos, las naciones, habían abandonado la fe. Y todo había sido tomado por el enemigo. Y el Señor dice algo que a través de Miqueas conmueve en aquel entonces y ahora. Porque ahora que nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles y nadie puede cerrar los ojos ni sus oídos, decir no oigo, no veo, no hablo, no escucho nada. Sabemos lo que está viviendo nuestro país, nuestro pueblo, lo que está viviendo Sudamérica y muchas naciones. Y la Biblia dice en el libro de Miqueas, el capítulo 2, versículo 1 y 2, y luego vamos a leer otro capítulo del libro de Miqueas. Y la palabra de Dios se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miqueas capítulo 2, 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y cazan y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Amén. Nuestros pueblos están siendo, nuestras naciones están siendo oprimidas. ¿Por qué? Porque abandonaron el bien y comienzan a ejecutar el mal. Todo lo que piensan, dice la Biblia, porque tienen en su mano el poder para ejecutar el daño y el mal. ¿Y qué puede hacer? ¿Y qué podía hacer el Señor si el pueblo no se rendía ante la presencia de Dios? ¿Qué podía hacer si estas naciones se habían apartado de Dios? Si habían ido tras dioses ajenos, habían adulterado, fornicado, vendido a la gente, metido a los justos, presos, los vendían al pobre por un par de zapatos. Nosotros lo encontramos en el libro de Amós. O sea, totalmente devastada la pobreza espiritual en todo el sentido de la palabra. Y el Señor declara a través de este hombre llamado Miqueas, en el capítulo 6 de Miqueas. Capítulo 6, versículo 1, aleluya. ¿Ya lo tienen? Miqueas capítulo 6, versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová? Todo esto que está aconteciendo, nadie puede decir, y el mundo dice, pero Dios es malo. Está permitiendo todo tipo de guerra, todo tipo de maldad. Dios no me escucha. Dios es el malo. ¿Cuál es la intención del diablo? Crear en la mente del justo, crear en la mente de una persona, crear en la mente de que nada lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios hace es malo. El Señor dijo algo muy claramente. Lo saqué a través de unas personas que Dios usó en aquel momento. Y recuerden que fue de la tribu de Leví a la que Dios escogió para que sirvieran. Y algo que estas personas, Aarón y María,
que ya no eran ni siquiera tratados, pero ni siquiera como para que trabajen, sino eran nada, eran simplemente una carga, un ser humano de carga humana, de esclavitud en su extrema palabra para ellos. Pero Dios dice que escuchó la voz de aquellos que clamaron en aquel momento, y a través de Moisés le habló de una zarza que ardía y no se consumía. Habló a través de un hombre que no podía ni creerlo, que Dios le estaba diciendo: te voy a usar para que vayas a encontrarte con tu hermano y entre los dos van a libertar a mi pueblo. Una niña llamada María en aquel entonces, cuando se dio cuenta de que aquel hermano iba a estar en las aguas a través de esa canasta que había sido con brea y todo esto, había sido usada y había sido llevada por 3 años para que su hermano estuviera con su madre, como una nodriza, pero estuviera. Dios utilizó a esta mujer, Dios la siguió utilizando. Pero ahora quiero hablar de estas 3 personas, a las que Dios utilizó de una gran manera, de una forma tan poderosa. Y todo lo que ellos vivieron cuando salieron de allá, la Biblia me habla de que Moisés no entró a la tierra prometida. La Biblia me dice que Aarón hizo practicar idolatría al pueblo haciendo un becerro de oro. Y María fue 7 días quitada del campamento porque le cayó lepra, porque ella habló de su hermano. Y a ellos, cada uno, Moisés, ¿por qué no llegó a la tierra prometida? Porque Dios le dijo: toca la peña, y él cogió y la tocó de una manera que no era de tocar, y pecó delante de Dios. Y Aarón hizo lo que hizo, llevando un pueblo que murió en aquel entonces porque lo llevó a adorar a un becerro. Pero la palabra de Dios dice que todo esto, por 7 días, Dios perdonó y renovó a esta mujer llamada María. Dios le mostró a Moisés la tierra prometida en sueño, y su cuerpo nunca fue enterrado, sino que fue llevado al cielo. Y Aarón fue un hombre que le dijo en el momento que cuando ya culminó todo su tiempo y que ya él pudo llevar al pueblo hacia la libertad espiritual, hacia el santuario de Dios, hacia el arrepentimiento de Dios, cuando lo llamó, le dijo: entrega toda tu túnica, toda tu vestimenta y dáselo a mi sucesor ahora. Y ahora ven, porque ahora te vas conmigo. Cada una de las experiencias vividas nos da el Señor a nosotros y nos pregunta algo cuando estemos pasando por momentos duros, difíciles. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde. No podemos decir a Dios: tú eres el culpable. No podemos decirle a Dios: por ti me pasó esto. Tú no me escuchaste en el momento que yo pensé que me iba a ganar. Dios estuvo actuando en el momento que quería actuar. Todo esto lo llevó Dios a cabo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Porque su misericordia es grande para siempre. Amén, amada iglesia. La palabra del Señor mostró a 3 personas muy grandes y los nombra en la Biblia. Pero también la palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas. Por favor, ahora su Biblia en el libro de Gálatas. En el capítulo 1, versículo 4 del libro de Gálatas. Y lo dice muy claramente este hombre, este apóstol, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solamente en Jesús nos podemos esconder. No nos podemos esconder en nada, hermanos. Hoy por hoy nuestras vidas deben de saber y deben de creer y tener presente la fe en Dios. Salir con miedo no nos va a ayudar. Salir con fe nos va a fortalecer. Desobedecer no nos va a ayudar. Obedecer nos va a hacer libres.
Amén, hermanos. El clamar delante de Dios nos va a enseñar a nosotros que podemos confiar en el infinito Dios. A Él sea la gloria. Si lo que tenga que pasar va a pasar, y lo que no tenga que pasar no va a pasar, porque Él tiene el control en nuestras vidas. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por eso. La Biblia también dice en el libro de, busque conmigo en el libro de Marcos. Hay un joven que huyó, según la Biblia en Marcos, en el capítulo 14, versículo 51. ¿Ya lo tienen? Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto fue en el tiempo del arresto. Esto fue en el tiempo de que a veces la persona dice, yo voy a seguir, yo sí voy a seguir, pero cuando nos encontramos con las cosas fuertes, ahí es donde se dice, ay Señor, no puedo, me pasa esto, me falta lo otro. No, mis amados hermanos, hoy es cuando más tenemos que seguir a Dios, amén. Hoy es cuando más tenemos que seguir a Dios. Las cosas están diciendo, usted puede escuchar aquí y allá, pero si usted va a la Biblia nos enseña que debemos de reconocer los tiempos. Cristo viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos, amada iglesia. En aquel momento esperaban un Salvador y llegó el Salvador y los libró. Pero ellos vieron cómo Dios demostró su salvación a tal punto que la gente pudo olvidar un milagro, hermanos. Un milagro extraordinario, porque cuando se tiene dolor se olvida el milagro. Cuando se tiene desobediencia se olvida el milagro. Pero cuando se tiene la palabra de Dios, en el momento crítico uno dice, yo levanto mi voz delante de Él, yo sigo caminando y sigo al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No voy a mirarme a la diestra ni a la siniestra, sigo adelante, pase lo que pase, sigo adelante. Amén, hermanos. En el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, y la Biblia dice acerca del carácter que tenemos que tener nosotros para seguir adelante. En el capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23, ¿ya lo tienen? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrir. En el capítulo 3, versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Lo dice claramente en el tiempo de Moisés, Janes y Jambres. Aparentemente ellos eran los que iban a resistir a Moisés. No era Moisés, era Dios, porque el que estaba llevando la palabra, el que fue guiado a través de la zarza, de la palabra, porque fue allí donde él encontró la presencia de Dios en la zarza ardiendo, y el que estaba llevando a cabo los milagros, los juicios para aquella tierra,
La Biblia dice que Dios pone un tropiezo sobre ellos. Porque la palabra de Dios dice muy claramente que lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y no vamos a caer porque Dios está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. El carácter de una persona debe de ser, como dice la Biblia en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Miqueas nombra a Moisés y a Aarón y a María. Los nombra porque aunque cayeron se levantaron. Porque aunque sintieron la misericordia de Dios y se levantaron. Pero ¿qué pasó con los hijos de Aarón? Pero también ¿qué pasó con los otros hijos de Aarón? Fueron sacerdotes delante de la presencia de Dios. Su nieto también le sirvió a Dios. Pero sus dos hijos, su desobediencia lo llevó. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que esté en nosotros el arrepentimiento. Si hay un verdadero arrepentimiento genuino delante de nosotros para Dios, nosotros sabiendo que nos hemos arrepentido, Dios perdona y nos levanta. No hay nadie más, hermano. Cuando tengamos que partir de este mundo, o cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, o cuando venga el arrebatamiento, hermanos, para la iglesia, la persona con Dios. No va a haber mamá, no va a haber papá, no va a haber hijo, no va a haber economía, no va a haber casa, no va a haber nada. Es usted con Dios, no hay más. Los 7 días que esta mujer estuvo como leprosa, fuera del campamento, fueron 7 días los más largos de su vida. Pero también fue la renovación de su alma y de su espíritu, para de ahí para adelante a vivir en santidad por el resto de sus días, hermanos. Toda cosa que usted y yo hagamos, sepamos que delante de Dios tenemos que hacerlo. Delante de Dios tenemos que presentarlo. No hay más cosas, amados hermanos. Usted puede engañarme a mí, yo los puedo engañar a ustedes, y ese no es el interés. Ni yo engañarlo, ni usted engañarme. El interés aquí es ser uno en Cristo Jesús. Una familia en la fe. Una familia con Dios. Amén, amada iglesia. Dios nos conoce delante del estándar. Yo quiero dejarles con la pregunta que ustedes la lleven en su corazón. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Dios no nos ha molestado. Amén, hermanos. Dios no nos ha molestado. Que recordemos esta palabra siempre. Amén, hermanos. Dios no es el culpable de nada. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Todo lo que la mujer siembra es lo que va a cosechar. Amén, amada iglesia. Yo quiero decirles algo. Las mujeres de la iglesia han entrado en el tiempo de un día por semana a ayunar. Y todos los días en oración han anotado, les he dicho que anoten a la sociedad de cada una de la iglesia, de los hermanos, y que estemos en oración todo